Buenas noches, como todos los días jueves, estamos aquí Ahora Salud y vamos a continuar, como habíamos dicho, un ciclo de enfermedades renales, de nefrología, que hemos designado, digamos, que sea el primer jueves de cada mes. Así que bueno, primer jueves del mes en curso, el mes de agosto, estamos de nuevo con la colaboración, con la presencia y con los disertantes, los reconocidos nefrólogos de nuestro medio, doctor Castellano Carlos y doctor Castellano Mauro. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y haciéndonos conocer a la audiencia de qué es la enfermedad renal. Ya hemos hablado de qué son los riñones, hemos hablado en el ciclo anterior un poco de la función, es decir, de la fisiología. Y esta noche ustedes nos van a hablar de la insuficiencia renal crónica. Así que yo les voy a pedir, para que ya entremos en tema, de que por favor nos definas, vamos a empezar por los más jóvenes, nos definas, Mauro, qué es la insuficiencia renal crónica. Y a Carlos vamos a seguir a preguntarle a posteriori cuáles son los estadios de la insuficiencia renal crónica. Bueno, buenas noches. La insuficiencia renal crónica se define como el daño progresivo e irreversible del funcionamiento del riñón, que un poco como dijimos en la otra oportunidad, esto lo medimos a través de la cantidad de sangre que es capaz de filtrar el riñón y a su vez de las funciones de barrera que ejerce. Bien, ¿no? Yo creo que es muy importante para que la audiencia se lo cuelgue en la oreja, como se dice vulgarmente. Vos dijiste dos términos que creo que son muy importantes. Uno es que es crónica, como la enfermedad lo dice, y que es progresivo y que es irreversible, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Entonces, se fija a veces un periodo de hasta 3 meses, cuando hay un daño renal, si no se recupera y va progresando, como bien, el límite, digamos. Perfecto, ese también creo que es un buen concepto. Un dato, decir, ¿no es cierto? Porque a veces hay acontecimientos o eventos que pueden marcar un daño renal, pero que después, por una restitución, digamos, recuperación del riñón, digamos, volver a funcionar, ¿no? Es decir, sería un fallo renal agudo. Claro. No cumpliría digamos, los requisitos de que sea una cosa irreversible. Entonces, por eso creo que decir un poco como prudencia, llamémosle, el médico antes de rotularlo al paciente como enfermo renal crónico debe ver una evolución de por lo menos 3 meses a ver qué pasa con ese riñón, con esa enfermedad. Bien, ¿y los estadios? ¿Cuáles son los estadios? Porque se me ocurre que debe haber distintos estadios, que generalmente en las enfermedades uno decía, bueno, un estadio leve, un estadio moderado, un estadio severo. No sé cómo es la clasificación. Se habla en general de distintos estadios, o sea, 5 estadios, función del clearance de creatinina, el funcionamiento renal, ¿no es cierto? Sí, porque en 2 palabras muy simples haces recordar a la audiencia lo que es el clearance de creatinina. Bueno, es la medición, o sea, a través de una sustancia que está en el cuerpo, que se mide en la sangre, que se mide en la orina y se calcula el funcionamiento renal, como una sustancia que se filtra totalmente y que no se reabsorbe ni se secreta. Entonces es una medición medianamente aproximada. Habría otras sustancias para medirlo en forma más segura, pero es lo que la práctica clínica lo tiene. Perfecto. Entonces, que son análisis de laboratorio. De laboratorio. Bien. Es lo que nosotros pedimos como función renal, que llamamos. Perfecto. Y bueno, de acuerdo a la función renal, y teniendo en cuenta sus valores como el valor normal en una persona, digamos así, adulta, es 120. Bueno, cuando está en 90 mililitros es un estadio 1, de 90 a 60 un estadio 2, de 60 a 30 un estadio 3, de 30 a 15 un estadio 4, y cuando es por debajo de 15 mililitros por minuto de función renal, es el estadio 5, que es el estadio final, digamos, de esta enfermedad, lo que hablábamos los otros días, de la punta del iceberg, de lo que uno registra en los registros de diálisis, que son, digamos,
la parte más visible de la enfermedad renal crónica. Yo creo que es el concepto ese que dijeron del iceberg, es muy importante como para que la audiencia sepa que cuando se ve, es decir, cuando a veces da síntomas, que es un poco tarde, porque uno deja de ver un montón de cosas que están debajo del agua, digamos, que están, o subclínicas, llamémosle, ¿no? Y vas a decir no, algo. digo que dentro del estadio 1 también es importante decir que puede haber un funcionamiento del riñón en cuanto al clearance que sea normal, pero ya se considera como estadio 1 de enfermedad renal crónica la presencia crónica de pérdida de proteínas a través de la orina. Y esto de la estadificación, lógicamente, siempre tiene que ver, como en otras enfermedades o patologías en las que se hace estadificación, con riesgos que corre esta población. Porque a medida que vamos avanzando en la escala de estadificación, hay riesgos que van aumentando en cuanto a la patología cardiovascular, que está muy estrechamente asociada con la enfermedad renal, y otras enfermedades también, o otros problemas que pueden tener los pacientes en función de que avanzamos en el estadio. Bien, y el médico, digamos, de consultorio, ya sea que mete la primera entrada del paciente al hospital o al sanatorio, en general es a través del médico clínico, del médico generalista o del médico de familia. Es decir, ¿cómo se hace el diagnóstico, cómo se sospecha de alguna enfermedad renal que después ustedes los especialistas la confirmarán, el clínico quizás la pueda sospechar, ustedes la confirmarán y la tabularán, es decir, bueno, es una insuficiencia renal grado 1, grado 2. ¿Cómo digamos, cuáles son los métodos que tiene el médico para diagnosticar estas enfermedades renales? La enfermedad renal crónica, como se va dando de manera lenta y progresiva, como decíamos anteriormente, los síntomas a veces saben ser relativamente escasos, hasta que estamos en el estadio, en estadios más avanzados de la enfermedad. Cuando llegamos a estos estadios más avanzados de la enfermedad, los síntomas más frecuentes saben ser la fatiga, el cansancio fácil, lo cual vemos que también es un síntoma bastante ambivalente o bastante frecuente en la población general. La otra cosa que también hay pérdida del apetito, pérdida de peso, intolerancia a los alimentos, son síntomas bastante frecuentes. Por otro lado, también puede aparecer una disminución del volumen de orina que se produce a lo largo del día, aparición de edemas, presencia de hipertensión que va empeorando progresivamente con el tiempo. Esos son más o menos los síntomas que aparecen cuando tenemos la enfermedad renal crónica. Claro, esto creo que es importante lo que vos acabas de decir, porque los primeros síntomas que vos mencionaste aparentemente no tendrían nada que ver con el riñón, y como vos bien dijiste, también son inespecíficos porque son comunes a algunas otras enfermedades. Y ya algún síntoma referido al riñón específicamente, como la disminución de la cantidad de orina, el edema, eso es a veces hay circunstancias que hacen que el paciente consulte porque notó edemas o en un preocupacional le detectan hipertensión, y eso a lo mejor motiva la realización de algunos tipos de análisis y ahí la enfermedad sale más evidente. Pero muchas veces es tan asintomática que se descubre en estadios tardíos, a veces una anemia crónica, por ejemplo, también. El paciente a lo mejor ha sido transfundido, no le pidieron estudios específicos, y bueno, la enfermedad pasa desapercibida, ¿no? Así que bueno, creo de que... Otras veces se da en el contexto de una enfermedad sistémica, ¿no? Que por ahí uno obliga a ser estudiado o valorada la parte renal, porque tenemos enfermedades que son silentes, que son epidémicas y que tienen una alta prevalencia en la población, como es la diabetes, la hipertensión, o las colagenopatías, la patología urológica, todas pueden tener una repercusión renal. Entonces, un seguimiento del médico de cabecera o del médico especialista que lo pueda estar atendiendo, a veces puede hacerlo referir al nefrólogo para evaluar su función renal. Es decir, que de ahí viene un consejo también a la población, es decir, a los televidentes, es que
como esta enfermedad es muy silente a veces y que no da síntomas o asintomática, que da síntomas a veces que son muy plurívocos, es decir, que pueden hacer confundir con alguna otra cosa y uno subestimarlo desde el punto de vista del paciente y a veces inclusive desde el punto de vista del médico. Entonces, que no estaría de más siempre, es decir, pedir una cosa tan simple como es un análisis de orina y un análisis de sangre, es decir, una creatinina y una orina, que con un análisis simple, barato, fácil de realizar, uno puede sospechar y tener alguna confirmación diagnóstica. No creo que eso... Por ejemplo, en las campañas que se hace el día del riñón, muchas veces se hace una determinación de una muestra de orina. Claro. Un marcador Y estructural de daño renal. bien, y esa precaución creo que debería ser más tenida en cuenta en aquellos pacientes, como ustedes acaban de decir, sean pacientes hipertensos, sean pacientes diabéticos, añosos. Que es la población vulnerable. Bien. Hay un punto, ¿no?, también que hay que tener en cuenta, que la persona añosa, es decir, después de los 50, 60 años, estaríamos... Falta. La función renal baja 10 mililitros cada 10 años. Ajá, bien. No es 120, claro. ¿no? 110, Claro. 100, o sea, ese sigue el 100%. Perfecto. También, no. Bien. Y además de la clínica, ¿no es cierto?, de que se habló de los análisis de laboratorio, que son simples, que hemos dicho. Es decir, ¿hay algún otro método, así fundamentalmente ahora con el tema de las imágenes, que pueden ayudar a hacer el diagnóstico, e inclusive a cuantificar también esta insuficiencia renal? Uno cuando se encuentra con un paciente que tiene un deterioro en el funcionamiento del riñón, siempre está ante un desafío de saber si esto es nuevo o es viejo, o viene evolucionando lentamente. Entonces, ahí es importante el tema de la utilización de las imágenes, porque, por ejemplo, cuando uno realiza una ecografía, que es un método relativamente accesible en cualquier lugar y que no tiene mayores inconvenientes, eso nos permite ver, por ejemplo, la presencia de riñones que se han disminuido de tamaño, y eso nos estaría hablando, por ejemplo, de una patología que es crónica. También se pueden hacer estudios para ver, en estos casos siempre hay que ver también la vascularización del riñón, y entonces hay estudios específicos contrastados para ver cómo está la vascularización del riñón, o sea que sí es importante, digamos, también. Y siempre también descartar, obviamente, la patología obstructiva, que es otra causa de enfermedad renal, que si no es tratada en su momento puede ocasionar enfermedad renal crónica hacia adelante. Bueno, acá me arrimaron un saludo, el mayor de los saludos para el doctor Mauro Castellano. Gracias por ser incondicional. Elena Díaz. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos al primer corte y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias. Centro Terapéutico Reeducar, fisiatría, fonoaudiología, psicología, kinesiología y fisioterapia, integración escolar. Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248, teléfono 42 78 40. En Hipermercado Anselmi siempre pensamos en vos. Aprovecha nuestro amplio horario hasta las 21:30 horas para que cuando salgas de trabajar tengas todo el tiempo del mundo. Tómate el tiempo de hacer tu paseo de compras, relájate y ahorrá mucho más en el Hipermercado Anselmi. Lo mejor para vos.
En Will Rocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Will Rocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar. Existen poderosas herramientas para transformar problemas en oportunidades. Capacitate en coaching con PNL, como en los grandes centros de enseñanza mundial, dictado por la profesional más reconocida del país, la licenciada Teresa Genesín, presidente de la International Association of Coaching. En el Centro de Capacitaciones Rocha y Asociados. Inscripciones abiertas. Un departamento en Córdoba. Che, ¿a dónde el departamento? Un departamento en Córdoba, 50 autos y 3 millones de pesos en efectivo para hacer realidad tus sueños de ganar. Suscríbete hoy a la gran promoción de Devoto y empezá a festejar. Profesionalismo, excelencia y alta tecnología al cuidado de su salud. Institución incorporada a la docencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Clínica Regional del Este. Corrientes 291, San Francisco. Teléfono 429-555. Castro. Castro. Presente. Herrero. Presente. Medina. Presente. Sosa. Presente. Bueno, empecemos. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita sin importar en qué parte del país vivas. Entrá a buenosaires.gov.ar/terminar la secundaria y da el primer paso hacia un futuro mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. La mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga en la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Vamos a comenzar a tratar cuáles son, o de hablar cuáles son las causas más frecuentes de la insuficiencia renal crónica, que de alguna forma creo que el primer programa se habló algo al respecto. Bueno, según los registros americanos, las causas más frecuentes es la nefropatía diabética, la nefroesclerosis y las glomerulopatías, la glomerulonefritis, que representan aproximadamente el 75-80% de las causas de insuficiencia renal. Ese registro es muy parecido al nuestro, o sea, nosotros tenemos una alta incidencia de nefropatía diabética, y cuando hablamos de nefropatía diabética no es la diabetes de tipo 1, tanto, sino el diabético tipo 2, que es una diabetes de muchos años, de evolución, que implica el acompañamiento de un trastorno de dislipemia, de aterosclerosis, y que lleva frecuentemente a la nefroesclerosis. Después bien tendríamos la nefroesclerosis por hipertensión, como decíamos antes, la alta incidencia de la hipertensión arterial y el envejecimiento de la población, en donde un hipertenso que tenga una proteinuria es un sinónimo de un pronóstico no del todo bueno.
o que tiene que ser más observado y que tiene que permitir, digamos, ya la implementación de medidas para evitar esa proteinuria, y las glomerulopatías, que son enfermedades muchas veces inmunológicas, o a veces pueden ser glomerulopatías secundarias a distintas enfermedades, como las del colágeno, en donde está el lupus, las poliarteritis, bueno, las vasculitis pueden dar afectación vascular. Esas serían las 3 causas más comunes. Bien. ¿Y eso que son 75% más o menos? El 75-80%, y eso corresponde más o menos como el registro americano. Bien. Si lo comparáramos con los registros de Japón o de Oceanía, allí, por ejemplo, la nefropatía diabética no es tan frecuente, y es más frecuente las glomerulopatías o las nefroesclerosis por envejecimiento de la población. Bien, y a título para que la audiencia conozca, informativo, ¿cuáles serían, dentro de las más infrecuentes, es decir, dentro de ese 20% restante, cuáles serían otras causas de insuficiencia renal crónica? Otras causas, dentro de las más infrecuentes, las más frecuentes son, como decía antes, las uropatías obstructivas. Ajá, bien. Que también están alrededor del 10% de las causas de enfermedad renal crónica. ¿Y qué es una uropatía obstructiva? La uropatía obstructiva es cuando hay algún tipo de tensión del flujo urinario en lo que es la vía urinaria. Bien. Esto puede ser por una litiasis crónica, por una hiperplasia prostática, claro, o distintos tipos de enfermedades urológicas que producen una dificultad para el vaciamiento de la vía urinaria, y que hacen que aumente la presión retrógradamente a nivel del riñón, y esto, no corregido a lo largo del tiempo, termina produciendo un daño crónico. Bien. Después otras enfermedades menos frecuentes son la poliquistosis renal, que es una enfermedad hereditaria. Otras enfermedades más raras también, que son también hereditarias, como el Alport, son otras causas de enfermedad renal. Y bueno, sí, y después también tenemos las otras causas que son variadas, tóxicas, etcétera, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Y también podríamos considerar ahí, que creo que después lo podemos hablar en otra reunión, algunas causas que vienen arrastradas de la infancia, ¿no? Como el síndrome urémico hemolítico y la uropatía por reflujo. Bien. Que pueden llevar en años a la insuficiencia renal, a veces, digamos, a edad pediátrica o en adultos, ¿no? O adolescentes. Yo pregunté de que las nombren a las causas menos frecuentes, porque si bien hoy la famoso cálculo en el riñón o litiasis renal es una enfermedad que existe, que sigue existiendo, pero como hay tratamientos más contundentes y sin ser tan cruentos como era siempre la cirugía, se me ocurre causas que van a ir siendo cada vez menos frecuentes, pero los que hacíamos clínica en la década del 70 hemos visto insuficiencia renal por esos famosos cálculos grandes, coliformes, que el paciente no se trataba y demás, o llegaba a un cuadro ya muy tardío, lo mismo que los grandes adenomas de próstata que realmente no tenían solución porque el paciente no consultaba a tiempo o los tratamientos eran menos efectivos. Hay un caso que ahora es mediático, ¿no? Por ejemplo, que es la presencia de hipercalcemia, por ejemplo, que se da en determinadas enfermedades, que justamente mediático, digo, por el caso de Silvina Luna, que se está comentando, de la hipercalcemia. Y bueno, por ejemplo, hay enfermedades, hay enfermedades, por ejemplo, la acidosis tubular renal, que a veces pueden tener situaciones que llevan a una enfermedad que es el depósito de calcio en el parénquima renal, en el intersticio renal, que es la nefrocalcinosis, y que bueno, que en años de evolución puede llevar a un compromiso de la función renal, ¿no? O el hiperparatiroidismo primario también, es otra causa que produce hipercalcemia, hipercalciuria y lo mismo también. Perfecto. Bueno, un comentario
dentro de las causas frecuentes que ustedes nombraron para la audiencia, es decir, un comentario de la nefropatía diabética y de la nefropatía por hipertensión arterial. ¿Qué mensaje se le puede dar al televidente con respecto siempre con la idea de la prevención, ¿no es cierto? En el paciente diabético, qué es lo que debe hacer y fundamentalmente qué es lo que no debe hacer es decir, qué es lo que debe hacer para cuidar su riñón y qué es lo que no debe hacer para dañar a su riñón. Con respecto a lo que es tanto al diabético como al hipertenso. La nefropatía hipertensiva, digamos. El primer concepto es que hay una altísima prevalencia de hipertensión en la población y sabemos que no todos los hipertensos van a desarrollar una enfermedad renal crónica. Bien. Eso en un punto tiene que ver también, al margen del grado de hipertensión, del control que hacemos de la enfermedad y una serie de cosas, tiene que ver también con factores constitucionales, genéticos y de etnias y demás, que pueden hacer que determinadas personas sean más estén más predispuestas a desarrollar este tipo de lesión a nivel del riñón. De todos modos, eso no lo sabemos. Uno puede ser hipertenso y uno no sabe si cae dentro de ese grupo o no. Por eso el punto importante para decir a la población es la hipertensión hay que controlarla. Cuando hay gente que dice, es normal yo que tenga 160, no es normal de presión. Eso hay que tratar de manejar y ir a lo que recomiendan las guías en cuanto a los niveles de presión, que es tratar de lograr objetivos de menor de 120-80 milímetros de mercurio de presión y tratar de apuntar a esos objetivos mediante el uso de fármacos, mediante el uso de medidas dietéticas como la restricción de sal, la pérdida de peso, la actividad física, etc. Bien. O sea, ese es un primer punto, digamos, con respecto a lo que es la nefropatía hipertensiva. Creo que tu padre agregó... No, sí, el cigarrillo, la dieta hipograsa. Bien. Y ahí con respecto a las etnias, por ejemplo, hay una serie de cosas que están en consideración, ¿no? O sea, por ejemplo, no es el caso nuestro, pero los negros es más común hipertensión con desarrollo de nefroesclerosis maligna, ¿no? Bien. O, por ejemplo, en la raza hispana es más y latina es más frecuente la diabetes, ¿no es cierto? Y no se sabe, pero probablemente estaría ligada a alguna HLA a aquellos que desarrollan nefroesclerosis. Bien. Y después, por ejemplo, hay un par de situaciones que también están implicadas, que sería el nivel económico-social, que a lo mejor tenga que ver con algunos factores de cuidado, de atención médica, etcétera, pero hay dos situaciones que son el bajo peso al nacer y una masa renal pequeña, que serían situaciones que nos podrían predisponer a desarrollar toda una serie de mecanismos, digamos así, o que nos llevarían a una mayor propensión a la insuficiencia renal. Bien. Eso es importante porque hoy en día con lo que se ha avanzado en materia, digamos, de neonatología, hay muchas personas, muchos niños, digamos, que nacen con bajo peso y eso condiciona la masa renal funcionante y eso es un factor. Al haber menor cantidad de glomérulos, tienen una carga, cada glomérulo con mayor presión y eso puede ser el factor predisponente también para desarrollar una de estas enfermedades a largo plazo. Bien, ustedes dijeron para la audiencia y para los pacientes hipertensos, no tabaco, dieta, poco sodio, tener la presión por debajo, es decir, 12-8 lo ideal. Es decir, ¿qué consejo al paciente diabético para cuidar su riñón? El paciente diabético creo que tiene que tener una propensión a la normoglucemia. Es decir, evidentemente que eso asienta en un trípode que es, o que ahora se considera algo más también, que es el tratamiento, la dieta, la actividad física, y el cuarto sería la educación diabética, que le hace una pata más que le hace cumplir precisamente todo lo otro, ¿no? Bien. Es decir, a veces
puede haber hoy tenemos un arsenal importante de drogas, de hipoglucemiantes orales, todo el desarrollo de las incretinas, de insulinas. A veces el paciente se resiste a un control o un tratamiento con insulina, pero la normoglucemia permitiría, digamos así, o prevendría mucho el desarrollo de... Sí, o por lo menos retrasar la aparición de... ¿no? Después, por eso digo, habría factores ligados a HLA que a los antígenos complejos mayor de histocompatibilidad que haría que algunos diabéticos tengan mayor propensión, ¿no es cierto? Porque algunos afectan más los vasos pequeños, otros afectan más los vasos grandes. O sea, siempre que está afectado el riñón, está afectada mucho la vista, claro. La retinopatía diabética. Entonces, claro. En esos pacientes, como la enfermedad va cursando en forma lenta de muchos años, cuando aparece la proteinuria, hay que empezar a instalar medidas de nefroprotección. Sí. En la década, cuando yo hacía la medicina asistencial, 70, 80, 90, es decir, se decía así a grandes rasgos, no sé si sigue teniendo vigencia, que la diabetes producía microangiopatía fundamentalmente, entonces había una relación muy importante con la retina, es decir, que el oculista que veía retinopatía diabética lo tenía que mandar al nefrólogo, o el nefrólogo que veía nefropatía lo mandaba al oculista para que le vea la retina. Eso creo que también es un concepto importante para el televidente. Aquel paciente que sea diabético, es decir, tiene que cuidar su riñón y tiene que cuidar su retina también, es decir, que se hace simplemente el riñón con los análisis comunes y la retina con un fondo. Eso también es importante porque de existir una disociación, o sea, por ejemplo, una afectación en el riñón y una retina normal, sabemos que la diabetes es una causa importante de enfermedad renal crónica, pero quizás pueda haber otra causa distinta de la diabetes que sea la que nos esté afectando. Por eso también a nosotros como médicos nos tiene que abrir los ojos, y forma parte de la valoración completa y sigue estando, por supuesto, vigente al día de hoy, ¿no? Es exactamente lo que hablábamos fuera de cámara, y de ahí quizás en algunos casos es tan importante la biopsia del riñón. Exactamente, porque eso es lo que en definitiva nos va a permitir ver qué es lo que le está pasando. Porque si bien es cierto que, como se dice, es amarillo, camina como un pato y ese cuacuá es un pato, pero por ahí el paciente diabético que tiene nefropatía también puede coexistir otra enfermedad, ¿cierto? Y completándote también las medidas, ¿no? Al margen del control normoglucémico, la acción rápida cuando aparece la proteinuria, es también el control de los lípidos y el control de la presión arterial. Bien. El control de la presión arterial en pacientes diabéticos y también el hecho de fumar, actuarían determinando que si está muy hipertenso, fumador, va a progresar su lesión vascular renal. Creo que es muy importante lo que vos acabas de decir, Carlos, porque si bien es cierto que en los pacientes hipertensos se debe tratar de llegar a la normotensión, en los pacientes diabéticos e hipertensos mucho más aún. Es decir, siempre se les solicita que tengan la presión lo más baja posible. Los vasos sanguíneos de esa persona están teniendo dos mecanismos por los cuales están siendo lesionados. Por un lado la diabetes y por otro lado la hipertensión. Y el riñón en definitiva es eso. Bien. Bueno, un agradecimiento, así no se pone celoso padre e hijo, un agradecimiento al doctor Carlos por los 25 años de atención y preocupación en mi paso por diálisis y hoy trasplantada. Marisa Foses. Bueno, muy bien. Bueno, entonces en este bloque hablamos de las causas más frecuentes, que son la hipertensión y la diabetes, y las glomerulopatías, que engloban el 75 al 80%, vamos a un pequeño resumen, que hay cosas menos frecuentes como es la obstrucción
ya sea por cálculos o por algún problema de próstata, y algún problema congénito. Entre los más frecuentes es el riñón poliquístico, que está alrededor de un 8-10%, ¿no es cierto?, como causa. Bueno, y que tiene una característica familiar. Que tiene familiar, que tiene... Entonces siempre es importante para la gente, claro. Si alguien tiene un familiar que tiene poliquistosis renal, claro, es importante hacer una consulta para descartar la presencia. Que eso se hace fácil con una ecografía, se hace un diagnóstico, que es un método incruento. Bueno, vamos a la segunda pausa y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes para seguir hablando de esta patología tan interesante que es la patología nefrológica, la patología de la enfermedad de los riñones. Gracias y hasta dentro de un ratito. Este domingo a partir de las 16:30, el Ruso te invita a jugar y ganar con el especial agosto de Telebingo. 160.000 pesos en efectivo, 3 autos, 10 tablets, más 1 millón de pesos del Super Bingo. Este domingo a partir de las 16:30, especial agosto de Telebingo. No te lo podés perder. En Will Rocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás en el sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Will Rocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar. En nuestra palabra y la estamos cumpliendo. Municipalidad de Arroyito, ciudad de vecinos. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en CAMI Salud tenemos un plan pensado para vos. CAMI Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. CAMI Salud, tu salud en las mejores manos. Semanías, juntan sonrisas y vuelan sueños. Porque este año, por cada litro de leche Margarita, paquete de azúcar o cacao que traigas a las locales, Evanston y Preciosemanías te regalan un barrilete para que participes de un día del niño diferente, lleno de música, premios y diversión. Porque juntos volamos sueños. Evanston y Preciosemanías, unidos en busca de más sonrisas. Evanston y Preciosemanías, un barrilete por una merienda. Sumate vos también a esta experiencia. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes. Porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes y hasta el 30 de septiembre. Compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Van a hacer algún comentario sobre el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, que me imagino que debe haber algún tratamiento más conservador
algún tratamiento que va a variar de acuerdo un poco al estadio. ¿Por qué no nos cuentan un poquito cómo es? Lo primero para decir, como arrancamos diciendo, la enfermedad renal crónica es progresiva y irreversible. O sea, el daño que se ha hecho en el riñón está hecho. Lamentablemente no podemos recuperar el funcionamiento de esa porción. Entonces, los tratamientos en los estadios iniciales son tendientes a preservar la función remanente de los riñones. Estos tratamientos, que es el tratamiento que conocemos como tratamiento conservador o nefroprotección, incluyen las medidas que comentamos anteriormente, ¿no es cierto?, medidas generales, pero también incluyen evitar los tóxicos, medicamentos que son dañinos para el riñón, incluye un control adecuado de la presión arterial. Bien. Incluye la utilización de algunos medicamentos que además que se utilizan para bajar la presión, pero también han sido demostrados como con efectos beneficiosos a largo plazo, como el caso de el enalapril y la familia de los sartán. O sea, son dos familias de medicamentos hipotensores. Y bueno, por supuesto también, como decíamos anteriormente, el hecho de tratar de no aumentar de peso, hacer actividad física, tener una ingesta adecuada de líquidos, una ingesta reducida de sal, no fumar, tenemos los argentinos una dieta que es muy alta en proteínas, tratar de disminuir, no es necesariamente que tiene que ser baja en proteínas, pero tiene que por lo menos ser normal, o tendiendo a baja, pero normal. Tenemos una dieta muy rica en proteínas. Hiperproteica, así que eso tenemos que reducir para tratar de no dañar al riñón. Ya en los estadios finales sí ya se va reduciendo, y bueno, sobre todo el consumo de sal, el consumo de proteínas, ¿no es cierto?, en el estadio que hablábamos, cuando la función renal baja de 30 mililitros, que empieza a aparecer anemia, ya a lo mejor es necesario darle aportes de hierro, o hoy el avenimiento de la eritropoyetina, que es la hormona que favorece la maduración de los glóbulos rojos, nos va a permitir, ¿no es cierto?, mejorar su nivel de glóbulos rojos, y al mejorar su nivel de glóbulos rojos, su anemia, evitar que su corazón se hipertrofie, sea grande, porque en los estadios, digamos así, que hablábamos de previos al estadio 5, los factores de riesgo renales, de daño renal, son también de daño cardíaco. Claro. Entonces sobreviene un daño cardiológico. Bien. Que puede llevar a después desenlaces desde ese punto de vista, ¿no?, infartos o ataques cerebrales. Entonces el ataque de todos esos factores de riesgo es importante, de la anemia, lo mismo el uso en etapas ya avanzadas de la vitamina D, que también tendría una acción beneficiosa sobre el corazón. Perfecto. Creo que Mauro mencionó como tóxicos para el riñón los antibióticos, algún tipo de antibiótico fundamentalmente, ¿no? Los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, también los antiinflamatorios, como habíamos hablado en otra oportunidad, son de los más frecuentemente utilizados. Los medios de contraste, perdón. Los medios de contraste. Que a veces son pacientes que a lo mejor están con un daño renal y por una circunstancia X tienen que hacerse una radiografía intestinal o digestiva, o cardiovascular, un cateterismo, ¿no es cierto? Que sea tanto los contrastes por vía digamos oral o rectal o por vía endovenosa más todavía, pueden provocar daño, ¿no? A veces también situaciones como, por ejemplo, que estaba recordando del mieloma múltiple, ¿no?, que es una enfermedad que hoy por hoy también se ve frecuente y que es una paraproteinemia que provoca un daño renal. Y bueno, la utilización de medio de contraste puede agravar una insuficiencia renal ya preexistente. Claro, ahora que es tan frecuente las tomografías con contrastes, ¿no es cierto? Seguro. Que realmente hay que son tener todas presente. Circunstancias que hay que tomar una serie de recaudos para tratar de preservar al riñón de estos potenciales. Bien. Una pregunta que se me ocurre a mí en este momento, hablando de la toxicidad. ¿Hay
alguna enfermedad profesional, llamémosle así, algún tipo de trabajo que esté en contacto con algún tipo de tóxico que tenga más, que ese paciente tenga más posibilidad de tener una enfermedad renal? Una cosa clásica era la intoxicación por plomo. Bueno, eso ha mejorado muchísimo desde que no se usan más plomo en la cañería y pintura. ¿Las pinturas siguen teniendo plomo algunas? Yo no sé, absolutamente todas no conozco. Claro. Después las actividades relacionadas al vidrio pueden producir beriliosis y demás. Así que son otras enfermedades ocupacionales que pueden ser potencialmente tóxicas para el riñón. Bien. Hay un caso que figura en los libros, ¿no? Que... Sí, perdón. Así termino con la duda. Y suponete las picaduras de un alacrán, de veneno, eso también... También en algunos casos, son tóxicos para los... Claro, pero provoca fallo renal agudo, ¿no? Y eso suelen, si el paciente obviamente sobrevive, ¿pueden acarrear algún problema crónico? Y todo siempre depende del grado de inflamación que se genere sobre el órgano. Siempre se sabe... Como un televidente más se me ocurrió la pregunta, ¿no? Por supuesto, invitamos a los televidentes de que están abiertos los números de teléfono y para mensaje de texto. Si hay alguna duda, con todo gusto trataremos de contestarlo. No, te quería decir que hay en los libros, recuerdo que, por ejemplo, en Australia, en Kestrand, que hubo una pintada de las casas con pinturas con alto contenido de plomo. Había habido una incidencia muy alta de glomerulonefritis. Seguramente por metal pesado, por los productos que utilizaban, ¿no? Sí. Perfecto. Dado a que estas son las medidas, digamos, de tratamiento conservador, que son muchos consejos, evitar la posición de tóxicos, inclusive el cigarrillo, que no hay que olvidarlo, manejar bien las cifras de presión arterial, manejar bien su diabetes. Y uno siempre dice que lo ideal sería, a pesar de que esto es un proceso irreversible, es decir, hacer la prevención, la profilaxis de la enfermedad renal crónica antes de que sea enfermedad renal crónica, inclusive antes de que esté el estadio 1, pero como es un iceberg, a veces es difícil y muchas veces el paciente ya llega con la sintomatología, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no está de más insistir al televidente de que un control con algún laboratorio simple se puede ganar tiempo, o por lo menos, ya que esto es irreversible y progresivo, quizás a lo mejor retardar un poco la progresión de los estadios. Exacto. ¿No es cierto? Es decir, creo que ese sería el objetivo desde el punto de vista de la profilaxis, de la epidemiología, cómo lograr hacer una población un poco más sana. Sí, a veces, Jorge, vemos pacientes, por ejemplo, que se internan o que uno los evalúa por consultorio con una probable enfermedad renal, y uno en el registro a lo mejor han tenido controles de laboratorio por ejemplo, a lo mejor porque tienen colesterol alto o porque tienen diabetes, y no incluyen a lo mejor, por ejemplo, el par, que es urea y creatinina, claro, donde el más importante, más que la urea, es la creatinina. Claro. Y bueno, ni que hablemos a veces una orina completa para ver no digamos eso es una rutina. Entonces eso por ahí podría, porque a veces uno se encuentra con un paciente con valores elevados, claro, y uno no sabe de cuándo están, claro, porque no hay un seguimiento, y a lo mejor ha tenido controles médicos y a lo mejor ha tenido controles de laboratorio, pero a lo mejor no en un seguimiento. Digamos, completo, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que dijiste vos, Mauro, en la charla anterior, con respecto a los valores de creatinina y la masa corporal. ¿Por qué no recordás eso, por favor? No, una cosa importante es decir que la creatinina es una sustancia de degradación de la creatina que a su vez se fabrica en el músculo.
La utilizamos no porque tenga relación con el riñón, sino por las características de cómo circula en el riñón, y esto nos permite estimar el funcionamiento. Pero lógicamente esto está en relación con la masa muscular, el tamaño, el sexo. Entonces cuando uno hace el cálculo de estimación de la función renal, son todos factores que influyen en esto. Por eso a veces es muy importante, esto es una cuestión más quizás médica, pero el hecho de que a veces más importante que el valor en sí de la creatinina es la fórmula calculada de cuál es el clearance, porque eso es lo que nos está diciendo. A veces en pequeñas variaciones de creatinina, principalmente en los rangos inferiores, en los más bajos, son grandes cambios en el filtrado y entonces en el porcentaje de lo que está trabajando el riñón. Entonces a veces vemos una creatinina relativamente baja, de 1,4, por ejemplo de 1,4 miligramos por decilitro, pero eso para a lo mejor una persona en determinada contextura, edad, etcétera, puede implicar que esa persona ya está con algún grado de fallo renal. Claro, entonces yo creo que, a ver si la idea es un mensaje de información, no de preocupación, que en las cifras de creatinina, límites, de acuerdo si dice de acuerdo al método, el control, ¿no es cierto? Supongamos 1.4. Sí. El otro es desde 0, habitualmente los valores normales es de 0,8 a 1.2, depende de los laboratorios, el reactivo, etc. El reactivo, por ejemplo, 0,8 a 1.4, pongamos. Es decir, que aquel paciente que tiene una creatinina, digamos, en el límite máximo normal, 1.4, que se quede tranquilo, pero que consulte nuevamente con su médico o pregunte a su médico de cabecera, ¿no es cierto?, para ver si realmente tiene que hacerse una nueva creatinina, supongamos al 6 meses o al año, y no esperar a lo mejor 10 años para volverse a hacer una creatinina, porque total la tenía normal. Para poner un ejemplo, esa creatinina de 1,4, por ejemplo, en una persona de 30 años, de 1,90 m, deportista, es un valor quizás absolutamente normal, y en una persona añosa, de pequeña estatura, 40 kilos, y de bajo peso, a lo mejor es un valor totalmente normal. Entonces los más chiquitos tenemos que tenernos más cuidado cuando tenemos una creatinina. Hay que aplicar bien la forma. Hay que aplicar bien la forma. Perfecto. Bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Nos faltan 5 minutos. Y bueno, quedaría, ¿no es cierto?, que cuando el estadio está muy avanzado, cuando el funcionamiento renal ya cae por debajo de 20, 25 mililitros por minuto, o sea que está en un estadio 4, bueno, ya hay que ir haciendo lo que se llama una preparación para los tratamientos sustitutivos. Bien. ¿No? O sea, los tratamientos sustitutivos implica, tenemos 3 en este momento, porque la evolución y la tecnología médica hace que por ahí pueda aparecer otro. Claro. Pero hoy tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Perfecto. Es decir, o sea, tenemos que prepararlo, porque la preparación implica, bueno, desde el conocimiento del paciente, de su enfermedad, hacerle un acceso vascular si va a ir a diálisis. Un abordaje ya multidisciplinario también, porque nutricional, con apoyo psicológico también, porque, bueno, es una enfermedad que le estamos poniendo el título de crónico, con todo lo que eso muchas veces conlleva para el paciente, saber que es portador de una enfermedad que le estamos llamando crónica. Entonces, lleva todo un abordaje interdisciplinario al margen de lo que es el tratamiento estrictamente médico, y la explicación al paciente de cuáles son las alternativas que tiene de tratamiento, las que acaba de mencionar, y según la decisión del paciente ir preparándolo para comenzar esa alternativa terapéutica. Si es hemodiálisis, habrá que tener un acceso vascular; si es diálisis peritoneal, un catéter para diálisis peritoneal; si es trasplante, habrá que ir haciendo todos
los contactos, ver las distintas alternativas de trasplante que existen, y tomando contacto con el centro de trasplante, etcétera, ¿no es cierto? Bien, entonces, es decir, en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, resumiendo en un ratito, en un minuto, es decir, son el tratamiento de las medidas higiénicas dietéticas, de evitar los tóxicos, buen control de la diabetes, buen control de la hipertensión arterial, y una vez que agotados todos estas medidas higiénico-dietéticas y de tratamiento conservador, están las tres opciones que dijiste, Carlos, que es la clásica hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Es decir, que el paciente renal crónico también hacerle entender que tiene chances. Sí, no se acaba. Que no se acaba con el diagnóstico. Un saludo para el doctor Mauro Castellano de parte de la banda del Quelo. Sabrás vos qué es esto. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos 2 minutitos, así que 1 minuto cada uno para que generalmente siempre lo utilizamos para un mensaje al televidente que le sirva y para preservar su salud renal en esta ocasión. Bien. Bueno, no, es un poco en resumen, digamos, lo que estábamos comentando, ¿no es cierto? Hay que remarcarlo. Hay que remarcarlo nuevamente, vamos a volver a decirlo. Entonces, siempre es tratar de hacer una consulta oportuna, tratar de hacer por lo menos la visita anual al médico como para controlar, animar a aquellas personas que nunca se han hecho ningún tipo de chequeo a hacerlo, porque eso... esto vale para la enfermedad renal, pero también para otras enfermedades, ¿no? La detección precoz de cualquier enfermedad siempre implica un tratamiento a tiempo y eso mejora resultados. Tratar de evitar tóxicos, tratar de no fumar, de hacer actividad física, una vida sana, y bueno, no evitar, como dije antes, los tóxicos, y aquellos que ya tengan alguna patología puntual, siempre tratar de seguir las recomendaciones médicas para tener la enfermedad lo más bajo control posible. Perfecto. Carlos. Yo creo que más o menos se resume lo mismo. No hay que tener miedo. Hoy por hoy los tratamientos estos que se hacen para los estadios, el estadio 5, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, no es que uno sea mejor que el otro, o sea, van a depender de la disponibilidad, del deseo del paciente, del médico que los asista, y bueno, el avance que ha tenido la trasplantología, sobre todo para el paciente que puede hacerlo, bueno, la aparición de distintas drogas ha mejorado notoriamente toda su calidad de vida, su expectativa de vida. Y bueno, para uno que hace muchos años que está en esto, evidentemente es un gran orgullo, como el caso de ese mensaje de salutación, de tantos años con una enfermedad 25 años. De 25 años, con haber pasado por la diálisis. Hoy la diálisis, con la tecnología, el paciente tiene una buena calidad de vida. Evidentemente que no hay una selección como lo era en los primeros años, entonces entra una persona de 30 años, entra una persona de 80 años, y evidentemente no es lo mismo, pero bueno, podemos ofrecer una buena calidad y la perspectiva siempre del trasplante, que si es un trasplante exitoso, bueno, va a coronar, digamos, un tratamiento, un éxito. Una cosa con respecto a lo del trasplante, 2 palabritas como de comentarios generales, es decir, hay dos tipos de trasplante básicamente. Uno es el que se utiliza un donante cadavérico, es una persona que ha fallecido y que ha manifestado la voluntad de donar sus órganos. Ese es un punto muy importante a decir, porque en esto somos todos partícipes de esto, es una cuestión de solidaridad, todos tenemos que animarnos a ser donantes. No hay tabúes con respecto al tema de la muerte. Claro. La jurisdicción argentina en cuanto a lo que es la ley de procuración y trasplante es muy clara y trata de evitar
que aparezcan todos estos fantasmas, digamos, del tráfico de órganos y demás. Y la otra alternativa también, y que también ha habido algunos casos mediáticos que también a lo mejor han fogoneado un poco esto, pero también es importante que la población tome conocimiento, es que la posibilidad de donar un riñón, un donante vivo. O sea, una persona puede donarle un riñón a otra y esa persona que ha donado el riñón hace una vida perfectamente normal, que sería la otra alternativa como para hacer un trasplante. Con esto tiene su marco regulatorio y demás, pero bueno, es importante que se sepa que esta posibilidad existe también. Bien, muchísimas gracias y nos vemos entonces el próximo primer jueves del mes de septiembre. Muchas gracias. A ustedes. Y a ustedes por escucharnos y ser fiel de hace varios años, todos los jueves, aquí Ahora Salud. Bueno.